En este tema de historia del arte vamos a ver las vanguardias históricas que abarca desde el cubismo hasta el realismo. Vamos a hacer primero una introducción a las vanguardias históricas y hay que decir que se trata de una serie de estilos artísticos que surgieron en Occidente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero estos estilos artísticos destaca porque rompen con las convenciones y estilos anteriores. Originaron diferentes posturas teóricas y concepciones estéticas que convivieron todas ellas durante este periodo de finales del XIX y principios del XX. Además, esta nueva concepción del arte se basa en las formas, los colores y las expresiones personales. Ya se deja de lado la estética tal como se veía anteriormente, tal como se concebía a través de las academias. Ahora se rompe por completo con la perfección de las figuras y destaca la expresión personal, los colores y qué se quiere expresar con el arte. Las vanguardias históricas tienen una serie de corrientes artísticas que vamos a mencionar ahora, pero no significa que vayan totalmente correlacionadas. Es decir, hay movimientos artísticos que surgen cuando todavía hay un movimiento artístico que se está llevando a cabo en otro momento. Es decir, se pueden solapar los movimientos. El primero de ellos es el cubismo, después estaría el futurismo. También está en las vanguardias históricas el expresionismo, la abstracción, el neoplasticismo, que lo pongo un poco más abajo porque es una variante de la abstracción, el dadaísmo y por último el surrealismo. Vamos a comenzar con el cubismo y hay que decir que surge en 1907 y da pie al resto de las vanguardias. Es lo que crea la revolución y a raíz de ello surge el resto de movimientos. Se trata de una ruptura definitiva con la pintura tradicional. Aquí por fin se rompe con todo lo que se había visto anteriormente. Sobre todo porque se emplea un arte donde se plasman diferentes perspectivas. Ya no se ve la obra de arte desde un solo punto de vista, sino que el espectador lo puede ver desde varios puntos de vista. Esto es algo totalmente novedoso. Cuando hablamos de cubismo tenemos que mencionar obligatoriamente a Pablo Picasso. Hay que decir que tuvo una trayectoria artística que se divide en una serie de etapas. La primera de ellas es la etapa azul, que en ella hace obras artísticas con temas tristes y sensibles. Después tiene una etapa rosa, que va de 1905 a 1906, una etapa más cortita, donde las obras tienen una temática de escenas de circo y arlequines. Y después nos centramos en la etapa cubista. Esta etapa cubista surgió en 1906 ocasionado por una visita que hizo Pablo Picasso al Museo del Louvre y en ella había una exposición donde estaba La Dama del Elche, que es una obra ibérica del siglo V y VI. Esta obra representa las raíces de Pablo Picasso, ya que es español, y esto le ocasionó una fascinación por este arte y a raíz de esto él crea un cambio en su trayectoria artística. Este giro surgió con la realización de Las señoritas de Aviñón de 1907. Es uno de sus cuadros más famosos y es el cuadro que crea el comienzo del cubismo, porque aquí la representación que Picasso hace
a través del arte es completamente diferente a lo que se había hecho hasta ahora en toda la historia del arte. Picasso, antes de realizar la obra, invirtió mucho tiempo en hacer múltiples bocetos preparatorios. En la pintura se muestra a 5 mujeres que son prostitutas de un prostíbulo de Barcelona de la calle Avinyó. De ahí se supone que procede el título de la obra, Las señoritas de Aviñón. Dos de estas mujeres empujan unas cortinas, mientras que las restantes tienen unas posturas bastante seductoras y eróticas. El espectador es el hipotético actor masculino que las está viendo. Es decir, nosotros estamos siendo ese espectador. Las dos mujeres de la derecha y la de la izquierda del todo tienen un rostro influenciado por el arte ibérico y las máscaras africanas, ese arte negro que ya habíamos mencionado anteriormente con el postimpresionismo. Y aquí Picasso se influencia de este arte negro, dando un aire de máscara africanas a estas mujeres. En la parte inferior del cuadro vemos una naturaleza muerta, que es esta representación de comida, que también lo hace de una forma completamente diferente a la habitual. Lo más importante de esta obra de arte es que rompe por completo con la perspectiva y composición tradicional, donde el espectador ve la obra desde un solo único punto de vista. En cambio, aquí se hacen múltiples planos y hay una ruptura de esa perspectiva única. Ahora hay diferentes planos que se cruzan unos con otros y nosotros como espectadores podemos ver la obra desde diferentes puntos de vista, nos podemos mover de un lado a otro y encontramos planos y perspectivas completamente diferentes y nuevas en cada movimiento. Esta obra causó un enorme impacto en el grupo de amigos de Picasso por la novedad de cómo pinta estas mujeres. Otra obra bastante importante es esta que tenemos aquí, que se llama Naturaleza muerta con silla de rejilla, de 1912. Es un poco posterior. También es una pieza clave para el cubismo porque es el primer collage de la historia. Hoy en día el collage es algo muy conocido y muy habitual, pero en aquel momento era algo también totalmente novedoso. Nunca hasta este momento se había hecho un collage con una obra de arte donde se incluían elementos que no solamente estaban relacionados con la pintura. En la parte superior vemos un cubismo un poco analítico porque hay unas líneas más rectas que crean una geometría y también tiene unos colores un poco más apagados con tonos verdes, colores tierra y grises. Además, la obra presenta varias perspectivas. Parece que hay una perspectiva desde arriba y después otra desde abajo. Pero lo más novedoso de este bodegón, de esta naturaleza muerta, es el recorte que hace Picasso con las letras J o U, que se refiere a journal, y se trata de un texto. Es un recorte que el pintor ha incluido en la obra. En la parte inferior también encontramos otro añadido que es un enrejado de caña y no está pintado, es un trozo de hule donde estaba imprimido este dibujo de enrejado de una silla, pero es un trozo de hule que Picasso ha puesto en la obra. Por último, hay que señalar que esta naturaleza muerta está rodeada por una soga de cáñamo que hace las veces de un marco de una obra de arte tradicional, pero Picasso aquí innova y pone una soga de cáñamo alrededor. El collage fue algo totalmente rompedor e innovador. Vamos a ver ahora cómo el cubismo se transfirió también a la escultura y la primera intentona de Picasso
es esta cabeza de Fernand Olivier de 1909. Aquí el autor practica este cubismo en la escultura y vemos que también tiene múltiples perspectivas en el volumen y unos planos que están proyectados desde diferentes puntos de vista. La carrera de Picasso después fue evolucionando y adquiriendo diferentes pautas hasta llegar al famoso Guernica, pero es una obra de arte que ahora mismo no nos concierne en este tema. Por otro lado, tenemos al segundo creador y propulsor del cubismo, que siguió los pasos de Picasso, que es Georges Braque. Braque se considera como una consecución del trabajo de Picasso y ambos son los creadores del cubismo, como ya he dicho. Los inicios de Braque se inscriben en unas tendencias fauvistas, pero después se reorientó al cubismo al ver Las señoritas de Aviñón. Como vemos, el cuadro de Picasso de Las señoritas de Aviñón fue muy importante para muchos artistas, entre ellos es Braque. Vamos a ver ahora una de sus obras cubistas que se llama Casas en l'Estec. Braque vivió en 1908 durante una temporada en l'Estac, un pueblo francés, y de esta estancia Braque realizó unos cuadros como el que vemos aquí, que tiene unos tonos apagados y unos colores verdes y marrones, pero lo que más destaca de la obra no es solo el uso de estos colores, sino la forma en que presenta la realidad, que es mediante estas líneas y formas geométricas que son muy del estilo cubista. La obra se expuso en el Salón de Otoño de 1908 y fue en esta exposición donde muchos artistas vieron esta obra, donde Henri Matisse dijo que Braque representó la realidad a través de cubitos. De ahí el nombre de cubismo, de arte cubista. Después del cubismo, y se solapa quizás un poco, tenemos que hablar del futurismo. Y primero vamos a hablar un poco del contexto en dónde se creó. Surgió en Italia en 1909 a través de un diario que se llama Le Figaro, donde se expuso el primer manifiesto del futurismo, gracias al poeta Filippo Tommaso Marinetti, que fue el fundador y propagandista de este movimiento futurista. Más tarde se publicó otro escrito denominado Manifiesto de los pintores futuristas, donde se ponían las ideas de este futurismo, y también más tarde se hizo la publicación de otro escrito denominado Escultura futurista. De esta forma se debe entender que el futurismo no solamente se inscribía en la pintura, sino que abarcaba otras disciplinas artísticas. Vamos a ver ahora las características de este futurismo para que lo entendáis mejor. Este arte tiene una posición política derechista y un rechazo del feminismo. El papel principal lo tienen los hombres. Después, también estos artistas hacen una exaltación de los beneficios del mundo moderno y del progreso mecánico a través de sus obras. Ven los beneficios de los aspectos de la modernidad y destacan la velocidad de la vida, de las cosas, de esta nueva vida, de lo moderno, de los automóviles. Sobre todo también destacan la viveza de la juventud, a ellos les encanta la juventud. Y los futuristas dicen que la juventud es el motor de la vida y tienen que moverse y salir, tienen que vivir, que disfrutar de la vida, porque son jóvenes y tienen que hacerlo. Después, también otra característica del futurismo es un rechazo de lo anterior,
de lo pasado. Como vemos aquí, los futuristas tienen unas ideas que rompen con lo anterior, como en la mayoría de las vanguardias. También hay que decir que el futurismo es una variante del puntillismo, pero con una tendencia a alargar los puntos. Es decir, en las obras artísticas veremos algunas partes de los cuadros que tienen esta tendencia o variante del puntillismo, pero no llegan a ser puntos del todo. Son unas pinceladas un poquito más alargadas. Y también tenemos unos temas que están cargados de emoción, con muchos eslóganes instructivos, quieren llegar a mucha gente, el futurismo con sus ideas quiere llegar a los jóvenes, quieren transmitir y propagar su arte, y entonces realizan muchos escritos colectivos donde promulgan su teoría futurista. Vamos a ver ahora al artista más representativo de este futurismo, que es Umberto Boccioni, y hay que decir que es un artista que representa este futurismo y además destaca porque tiene una actitud polifacética, no solamente pintor, también es escultor y es escritor. Y una de sus obras más representativas de este futurismo se llama Estados de ánimo, los adioses. Aquí Boccioni hace una serie de 3 cuadros, uno de ellos es este que tenemos aquí, y se representa una estación de tren totalmente deconstruida. Como vemos, está como rota, es una estación de tren que ha fluido por el movimiento y que está totalmente deconstruida. El cuadro refleja un aspecto transitorio de la vida moderna y capta el movimiento caótico y la velocidad de la estación de tren, del tren en movimiento. Además, las líneas oblicuas que vemos en todo el cuadro están representando a las personas que se van de la ciudad con el tren, y en cambio las líneas verticales reflejan la tristeza de las personas que se quedan en la ciudad y que están despidiendo a aquellas otras personas que se van. De ahí que el título de la obra se llame Estados de ánimo, los adioses. Como hemos dicho, el futurismo no solamente se implica con la pintura, sino que también llega a la escultura. Vamos a ver ahora cómo Boccioni trata la escultura aquí en esta obra que se llama Formas únicas de continuidad en el espacio, hecha en 1913. Marinetti, el poeta que he mencionado antes, que escribió el manifiesto fundacional del futurismo, decía que un automóvil que se lanzaba a toda velocidad era belleza pura. Esta frase del automóvil lanzado a toda velocidad refleja perfectamente el amor que tenían los futuristas por el movimiento de las cosas. De ahí que de esta idea que Boccioni crea una figura que está deconstruida por culpa de la velocidad. Vemos que es una figura que no tiene rostro, el rostro ha desaparecido, y además ese aire, esa velocidad que atraviesa y rasga el cuerpo, crea estos volúmenes cóncavos y convexos en la figura a través de las piernas, de la ropa, la cara que está totalmente deconstruida, y crea los planos y esos picos que sugieren la fuerza que tiene la velocidad. Esta forma de expresión escultórica es totalmente novedosa, es algo que no se había visto hasta el momento. Hay que insistir en esto porque rompe con los esquemas que había antes, y aún así, a pesar de que no se vea una figura tal cual, totalmente detallada, se crean y se expresan ideas y emociones del artista. Y esto es lo que es una también de las cosas que más destaca del arte. Vamos a ver ahora otro tipo de arte, que es el expresionismo.
Y hay que decir que tuvo varias oleadas. La primera surgió en 1900 en Alemania, después hubo dos más. Y la primera, que es en la que más nos vamos a centrar, tuvo epicentro en Berlín, Dresde y Múnich. El expresionismo rechaza cualquier aspecto naturalista y hace una representación de la realidad, pero esa representación está deformada y es subjetiva. Se plasman las ideas del artista, cómo ve la realidad el artista. Y también se presenta al ser humano en un estado de angustia. Se muestran las expresiones más desgarradoras del ser humano en momentos de verdadera angustia. También hay que decir que el expresionismo destaca porque los temas, bueno, por así decirlo, la tónica de las obras tiene un aire bastante pesimista. Para hablar de expresionismo tenemos que mencionar a Edvard Munch, que es mundialmente conocido y uno de los mayores representantes de este expresionismo, y su obra más llamativa y que es muy conocida es El grito de Munch. Hay dos versiones más de esta obra, la más conocida es la que vemos aquí, que es de Oslo, y vemos una figura andrógina en primer plano, que es como si fuera un hombre, pero está en un momento de plena angustia, y esa angustia la transmite al espectador. De ahí es un cuadro que plasma perfectamente las ideas del expresionismo. Se transmite una intranquilidad y una ansiedad a través de la situación que se plasma en el cuadro. También vemos un uso de colores cálidos al fondo, también verdes, azules, unas líneas ondulantes y al fondo unas figuras que parecen dos personas pero no se aprecian exactamente su sexo. Vamos a abordar ahora la abstracción. El contexto de la abstracción, pues hay que decir que surge en 1910, en el momento en el que Kandinsky pintó por primera vez una acuarela abstracta. El movimiento duró hasta 1917. Muchas corrientes vanguardistas, como estamos viendo a lo largo de la presentación, estaban buscando alejarse de la figuración. Pero no es hasta la abstracción cuando se consigue por fin un arte no figurativo. La abstracción consiste en la exclusión de toda figuración. Toda figura humana, animal, queda totalmente excluida. Además, hay una representación de una nueva realidad y se hace un uso de formas, colores y también de líneas que crean unas composiciones que ayudan al artista a prescindir de esa realidad de la que quiere huir. Hay que decir también que la abstracción podría decirse que se divide en dos vertientes consecutivas. La primera de ellas es una abstracción caótica que sigue pues las ideas, los impulsos y dictados de la intuición del artista, y más tarde surge una abstracción que está basada en geometrías, en unas estructuras geométricas que se llama neoplasticismo, a esta segunda abstracción. Para ver mejor este arte hay que hablar de Kandinsky y decir que fue el inaugurador de la abstracción, como ya he dicho, cuando hizo su primera acuarela abstracta. Una de sus obras es la que vemos aquí, que se llama Pintura número 201, y como vemos es un claro ejemplo de la no figuración, pero aún así provoca emociones, que es lo que buscaba el artista, que a través de obras de arte que no son figurativas se transmite al espectador emociones, sentimientos. Aquí podríamos decir, antes de que os diga cuál es el tema de esta obra,
¿Qué nos transmite esta obra? Podemos decir que nos transmite alegría, dinamismo, movimiento, esos colores rojos, los colores naranjas, los trazos de arriba grandes, después una especie de círculo que vemos abajo, todo eso transmite unas emociones y unos sentimientos en el espectador, en nosotros que estamos ahora mismo viendo esta obra de arte. Y eso es lo que buscaba Kandinsky sin tener que hacer uso de la figuración. De ahí que este arte se llame abstracción. Esta obra es la cuarta de otras tres más y conforman las cuatro estaciones. La que vemos aquí, la pintura número 201, representa la primavera, con lo cual concuerda con lo que estaba diciendo antes, de que antes de saber siquiera el tema de esta obra, ya nos estaba transmitiendo el florecimiento de la primavera, la alegría, la emoción, el dinamismo. Después hay que mencionar el neoplasticismo, que como he dicho es una vertiente de la abstracción. Vamos a abordar primero el contexto, decir lo que mencionaba antes, que es una variante directa de la abstracción. Es un arte también que no es figurativo, pero es mucho más exagerado aún, es más analítico, se reducen las formas más aún, si cabe. Surgió en Holanda en 1917, es un poquito posterior, a través de un grupo de artistas que promulgaban unas teorías en la revista llamada De Stil. De Stil significa el movimiento. Duró hasta 1931 y perdió fuerza porque los artistas se fueron a otras corrientes artísticas, como por ejemplo la nueva objetividad. Las características del neoplasticismo destaca porque, como hemos dicho, es un arte no figurativo, pero más exagerado aún. Tiene una concepción analítica de la pintura y el arte se reduce a esas formas geométricas y colores puros. Vamos a ver el neoplasticismo de una forma mucho más clara con una obra artística de Piet Mondrian, que es uno de los mayores neoplasticistas. Una obra de Piet Mondrian es esta que vemos aquí, que se titula New York City 3, inacabado. Y como decíamos, esto es el neoplasticismo que tiene estas características que os estaba mencionando. Para explicar esta obra, que tiene mucho para decir, hay que irse a cuando el artista se ve influido por los hechos históricos del momento porque comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este hecho histórico, la guerra, provocó que muchos artistas se trasladaran a América. Y es aquí donde sufrieron una especie de transformación en su arte por influencia de esta nueva cultura, porque cambiaron de mundo completamente, por así decirlo. Mondrian fue a Nueva York y aquí en esta enorme ciudad llena de rascacielos, que era completamente diferente a lo que había en Europa, le llamó la atención el dinamismo y la configuración de la ciudad, que estaba configurada de una forma muy cuadrangular. Entonces, esto lo trasladó a su arte y de aquí que sea una pintura lineal que da como resultado estos cuadros que aluden a estas ciudades americanas hechas a base de líneas, de cuadrículas, y Mondrian le da estos colores para enfatizar y crear un poco como de perspectiva y de volumen, parece como si hubiera un segundo plano al fondo. Es el resultado de una armonía entre superficie, forma y color. Lo más curioso del neoplasticismo es que tuvo una continuidad en la arquitectura y Theo van Doesburg, que fue un pintor y arquitecto, fue el teórico decisivo y el que más vendió, por así decir, este neoplasticismo en la arquitectura. Y un claro ejemplo de esta arquitectura neoplasticista es la casa Chauvet.
Esta casa se hizo porque con anterioridad a su construcción, Theo van Doesburg presentó unas maquetas donde se mostraba el aspecto de la arquitectura neoplasticista basada en un carácter elemental, anticúbica, como vemos aquí, asimétrica y con un uso de colores puros. Entonces, a través de esas maquetas, Gerrit Rietveld fue cuando llevó las ideas de Doesburg a la realidad haciendo esta casa. Y como vemos, son líneas rectas, es anticúbica, también es muy asimétrica y tiene el uso de colores puros. Además, en el interior la casa también sigue la misma temática, todo muy lineal, con el uso de estos colores puros. Vemos a la derecha una silla que también hicieron este grupo de artistas neoplasticistas. Y lo curioso de la casa es que el interior se puede modificar fácilmente gracias a unos tabiques que se pueden desplazar y se ocultan y crean espacios nuevos. Para continuar, vamos a hablar del dadaísmo, que abarca de 1916 a 1924. Vamos a hablar primero de su contexto. Hay que decir que el dadaísmo es una corriente afectada por los hechos históricos del momento que conciernen a la Primera Guerra Mundial, y entonces esto provocó que muchos artistas se exiliaran. En Zurich muchos de estos artistas refugiados se reunieron y iban al Cabaret Voltaire, donde fundaron el dadaísmo en 1916 por Hugo Ball y Tristan Tzara. El término dada no tiene ningún sentido. Esto también habla mucho del concepto de dadaísmo. Y Tristan Tzara encontró esta palabra dada en un libro por azar. El dadaísmo se caracteriza porque da mucha importancia al azar. Otro aspecto es que el dadaísmo surge por las ganas de los artistas exiliados de hacer un arte que esté fuera de la guerra. Muchos artistas se vieron separados de sus familias y de sus amigos y de su centro artístico, y entonces esto provocó que los artistas tuvieran un carácter y una postura negativa respecto a la guerra. Y entonces hacían este arte fuera de la guerra como una vía de escape de los horrores. El dadaísmo además llegó a Nueva York e incluso a Barcelona. Vamos a hablar ahora de las características. Como he mencionado antes, el dadaísmo se caracteriza por una búsqueda del azar, también una realización de manifiestos y revistas donde expresan las inquietudes dadaístas. Otra característica es que buscan la originalidad, quieren salirse de lo convencional, algo que es una línea común en todas las vanguardias. También abarcan muchas disciplinas, no solamente la pintura, también llegan a la poesía, la escultura, la escritura, y tienen una ruptura de la relación tradicional que hay entre la obra de arte y el espectador. También utilizan los objetos mecánicos de una forma irónica, que ya veremos más adelante con unos ejemplos para que lo entendáis mucho mejor. El artista más reconocido del dadaísmo es Man Ray, y este artista es uno de los dadaístas más destacados, como he mencionado, y una de sus obras muy conocidas es esta que vemos aquí, que se titula Regalo, hecha en 1921. El objeto tiene un tono irónico porque es una plancha convencional de ese tiempo, solo que Man Ray le ha incluido unos clavos. Es un objeto mecánico, como hemos dicho, los dadaístas utilizan objetos mecánicos. Lo que pasa que Man Ray lo que hace es extraer este objeto de su contexto habitual y de su utilidad habitual. De modo que le da una idea, le da un giro a este objeto,
transmitiendo su idea personal. De modo que lo descontextualiza, creando así la obra de arte, y hay quienes consideran que esta obra, que se titula Regalo, es una crítica a los trabajos domésticos. Otro artista digno de mencionar del dadaísmo es Marcel Duchamp, y es un artista que no se encuadra en un solo movimiento estético, sino que sigue varias corrientes, es muy polifacético. Además, la mayoría de sus obras son paradójicas y suelen ser unas obras que rompen con lo anterior, son transgresoras. Su aportación más importante son los ready-mades, que son muy conocidos y es una idea nueva que se da en el arte, y a raíz de estos ready-mades que hace Marcel Duchamp, este tipo de arte comienza a multiplicarse. Vamos a ver ahora en qué consiste este ready-made. Se trata de un arte que está hecho a través de objetos cotidianos, como hemos visto con la plancha que se titula Regalo. Pues los ready-mades son objetos cotidianos, pero se descontextualizan y se modifican de tal forma que crean la obra artística en sí. La obra por excelencia de Marcel Duchamp en el dadaísmo es la llamada Fuente, hecha en 1917. Esta obra está relacionada con los hechos que conciernen a la vida del artista, porque en este momento Duchamp se instaló en Nueva York durante una temporada y muchos artistas se reunieron en Nueva York en la llamada Sociedad de Artistas Independientes, que se formó en 1917. Muchos artistas que se exiliaron de la guerra y huían de la guerra fueron a esta ciudad cosmopolita y fundaron esta sociedad de artistas independientes. La finalidad de esta sociedad era hacer una serie de exposiciones que no tuvieran premios, que no tuvieran jurado y que ninguna obra estuviera excluida. Esto recuerda mucho al Salón de los Rechazados, que surgió en 1863 tras la obra de Desayuno en la hierba de Edouard Manet. La obra es un urinario que está girado y está firmado en la parte inferior por las letras R. Mut. Esta obra se expuso en la primera exposición hecha por la Sociedad de Artistas Independientes y se presentó bajo el título que vemos aquí, Fuente. Pero muchos de los compañeros del artista vieron que esta obra era una provocación y, aun yendo en contra de los estatutos de la propia sociedad, prohibieron y no admitieron esta obra. En cambio, los dadaístas neoyorquinos exaltaron las virtudes de la obra y la significación que la obra puede tener. Como he mencionado, es un urinario que está girado y está firmado. Lo que pasa que Duchamp inscribe y otorga unos valores completamente diferentes a este urinario, porque lo descontextualiza lo saca fuera de su contexto habitual. A raíz de esta obra, los ready-mades se multiplicaron y es una de las obras más conocidas en la historia del arte. Vamos a hablar ahora del surrealismo, y en su contexto hay que decir que surgió por el descontexto que tenían algunos artistas con el dadaísmo. Entonces un grupo de artistas comenzaron a tener unas ideas diferentes y comenzó en 1924 en Francia. Fue André Breton quien inauguró el surrealismo cuando publicó el primer manifiesto surrealista en este año de 1924. Breton inaugura el surrealismo basándose en las ideas de Sigmund Freud.
Es una tendencia artística y también una actitud revolucionaria marcada sobre todo por el inconsciente. De ahí que el surrealismo se base en las teorías psicoanalistas de Sigmund Freud. Las características de este surrealismo, hay que decir que se usa el psicoanálisis como método para crear obras de arte. Hay un uso también de elementos que hacen referencias a temas eróticos y sexuales. Hay un afán por materializar el inconsciente a través del psicoanálisis que el artista se hace a sí mismo, materializa su inconsciente, sus sueños y sus pensamientos más profundos en las obras. También el surrealismo destaca por hacer un uso de recursos como por ejemplo elementos anatómicos, máquinas, desnudos y sobre todo formas incongruentes a la hora de mostrar las ideas en el arte. Es decir, que en las obras veremos estas formas y elementos incongruentes y anatómicos, y también los títulos de las obras en su gran mayoría tienen un carácter bastante profundo. Para abordar el surrealismo hay que hablar de Salvador Dalí, que es uno de sus grandes exponentes. Dalí tiene una personalidad excéntrica que está muy marcada a través de sus obras. El comienzo de su trayectoria artística se liga con el postimpresionismo y el cubismo, pero después se ligó al surrealismo, siendo su máximo representante, como ya decía. Una de sus obras más importantes, y que además podéis ir a ver al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, es El Gran Masturbador. La obra vista in situ gana siempre muchísimo más, con lo cual recomiendo profundamente que vayáis a verla. Aquí Dalí tituló a su obra El Gran Masturbador, que como veremos más adelante tiene un significado importante para él. Los especialistas dicen que esta obra es el secreto de la vida de Dalí, porque el autor pintó este lienzo tras pasar varios días con Gala, una amiga de Dalí con la que posteriormente se casará, pero en el momento en que la conoció, Dalí sufrió una serie de inquietudes al conocerla. Por tanto, se trata de un cuadro autobiográfico porque representa estas inquietudes internas de Dalí, tras conocer a Gala, que le causó un gran impacto. Entonces, hay que decir que la figura principal de la obra, este gran masturbador, la cabeza del gran masturbador, es una representación del propio Dalí, pero dándose a sí mismo otra forma un poco diferente. Este gran masturbador está presente en muchas escenas de otras obras que realizará Dalí a lo largo de su trayectoria artística, y aquí el significado que tiene es que refleja el cambio que Dalí sintió anímicamente tras conocer a Gala. El resto de elementos del cuadro son diferentes fantasías que Dalí pone en relación a ese estado sentimental que experimentó tras conocer a esta mujer. Otro elemento que destaca es este gran saltamontes, que según varios expertos podría ser el reflejo de un temor que Dalí siempre tuvo a esta clase de insectos desde su infancia. Vemos cómo a través del cuadro se recrean y se expresan los sentimientos, las emociones y sobre todo el inconsciente del artista, lo que no puede controlar. También destacan las formas incongruentes típicas del surrealismo y los cuerpos anatómicos, y Dalí crea a jugar con texturas contradictorias como los cuerpos sólidos y los blandos. Otra obra muy conocida de Dalí es La persistencia de la memoria. Se ve al fondo un paisaje de arena, mar y unas montañas a lo lejos, pero Dalí incluye unos relojes que son los protagonistas de la obra. A estos relojes los convierte su textura dura en algo blando de una forma totalmente inexplicable. Además, las curvas del tiempo
parece que atraen a las hormigas, como vemos aquí, que en este reloj de bolsillo hay un montón de hormigas que parece que están atraídas como si se tratara de comida. Y otro elemento importante es esta figura anatómica que tiene un aspecto ligeramente derretido o blando, que parece ser el perfil del propio Dalí. El artista crea un juego entre lo duro, lo blando, entre el tiempo, la memoria. De este modo desacredita totalmente la realidad. Y estos son, a grandes rasgos, las características y los hechos más importantes de las vanguardias históricas y las obras clave para entender estas vanguardias.